tal? Buenas noches, mis amados. Es un gusto saludarles. Oramos y esperamos que se encuentren bien, disfrutando de la gracia y la misericordia del Señor. Y bueno, pues estamos preparándonos. Yo te animo a que te prepares para tener un tiempo juntos en la presencia del Señor. Estamos llegando a la parte final de este curso. Han sido 10 clases de llenos del Espíritu Santo y creemos que ha sido de bendición y bueno, así lo hemos visto para nuestras vidas personalmente y creemos que también para cada uno. Te animamos a que vuelvas a escucharlo, pero bueno, vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, gracias te damos por este tiempo y por este día y por todo lo que eres en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Te amamos, te honramos y bendecimos y te damos gracias, te pedimos de tu gracia y misericordia que nos ayudes, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que los próximos minutos estés hablando a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues este es el capítulo número 10, la clase número 10, siempre llenos. Y vemos en Hechos, si me acompañas a leer Hechos 13:52, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos el libro de Hechos podemos ver que menciona varias veces las veces que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en diferentes ocasiones, no solo el día de Pentecostés, sino versículos más adelante podemos ver que ellos fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que esta llenura es una llenura recurrente, una llenura que tenemos que buscar permanentemente en nuestra vida. Dice en Hechos 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí en esta porción está mencionando no el día de Pentecostés, sino una reunión que tenían, de las reuniones que estaban teniendo frecuentemente. Esta fue otra reunión y vemos que dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y yo creo que aquí está una clave, ¿verdad? Dice cuando hubieron orado. Nosotros necesitamos pedir en oración todos los días de nuestra vida que podamos recibir la llenura del Espíritu Santo, que podamos vivir en esta llenura, en este poder que Dios quiere darnos cada día. Y vemos como aquí dice que fueron llenos y hablaron del Espíritu Santo, de la palabra de Dios con denuedo en el Espíritu. Y bueno, vemos aquí que en el Pentecostés ellos ya habían sido llenos y nuevamente fueron llenos. Y ahora aquí esto es algo importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Espíritu Santo de alguna manera se salió de ellos y volvió a entrar otra vez en sus vidas? No, no es así. Él no los había dejado. La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo vino y los bautizó en el Espíritu Santo y luego ellos fueron llenos de manera frecuente y continua en su caminar con Cristo. Y así nosotros, Dios quiere que podamos recibir un bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Como ya lo hemos estado viendo, pero Él desea que cada uno de nosotros podamos ser llenos frecuentemente, ¿sí? Sabemos que cuando el Espíritu Santo viene a morar en un corazón, lo hace de manera permanente en el creyente, pero es muy importante que nosotros podamos estar llenos. Y luego dice en 1 de Juan 2, verso 27, dice: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él, tal como Él les ha enseñado. Aquí la Escritura nos está hablando de que la unción, la presencia de Dios, la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad?, permanece en nosotros. Pero es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros busquemos más de Él, ¿sí? Ahora, si la Escritura dice que permanece en nosotros, ¿por qué es
que nos pide ser llenos otra vez. Y bueno, ahí vamos a seguir adelante con lo que Dios nos quiere hablar. Sí, yo creo que pueden ser, bueno, vemos diferentes razones y vamos a mencionar algunas de ellas por las cuales necesitamos estar enfocados y estar conscientes que necesitamos ser llenos, y una de ellas es que podemos perder el sentido de su presencia, podemos caminar nuestro día a día y ir olvidando su presencia que está con nosotros, y nosotros necesitamos mantenernos enfocados y atentos a que necesitamos esta llenura todos los días de nuestra vida. Y yo creo que nos pasa, y muchas veces le pasa a la iglesia, esta razón por la cual necesitamos pedir su llenura, porque a veces, si somos sinceros, pasan muchos días, semanas y meses y se nos olvida la presencia del Espíritu, se nos olvida incluso la presencia de Dios en nuestra vida, que está ahí, que Dios siempre está con nosotros. También puede ser otra razón por la desobediencia, porque contristamos el Espíritu Santo y es necesario ponernos a cuentas con Él. Todos los días tropezamos o podemos tropezar y necesitamos volvernos en arrepentimiento, pero cuando perdemos esta sensibilidad a su presencia, pues perdemos esta sensibilidad de arrepentimiento, de saber que necesitamos día a día venir a su presencia y ponernos a cuentas, o tal vez también podamos desgastarnos espiritualmente, ¿verdad? Incluso si cuando tú pides la llenura un día, aunque ayer tú hayas sido lleno, hoy vas a querer más. Y aunque así tú hayas tenido una reunión o tú hayas orado por un enfermo, el Espíritu Santo no se desgasta, pero nosotros podemos de alguna manera descuidarnos y necesitamos ser llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. O por afanes simplemente, ¿verdad? Distracciones, pereza, y todo esto es falta del primer punto de sensibilidad, perder esa sensibilidad a la presencia de Dios. Sí, y bueno, algo importante es que algunas veces o en muchas ocasiones podemos contristar al Espíritu de Dios por nuestra desobediencia o falta de esa sensibilidad. Y es entonces que dejamos de permanecer en Él, en lo que Él ha dicho, ¿sí? Y bueno, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, que es la fuente de nuestras vidas, pues lo que sucede es que estamos dejando de permanecer o de lo que es considerarlo. Entonces, algo importante es que cada día debemos recibir la porción suficiente, necesaria que Dios quiere darnos. Y obviamente que Él quiere darnos y quiere darnos en abundancia. Por ejemplo, todos nosotros necesitamos tomar agua cada día, porque si no morimos. De la misma manera necesitamos tomar de lo que Él es y de lo que Él dice. Y bueno, la Biblia nos muestra un ejemplo, Pablo, de cómo él en la cárcel, en una situación pues muy complicada, vemos que sus hermanos van, le visitan, ¿verdad? Aquellos creyentes y bueno, en lugar de que ellos vayan a animarlo, él les anima a ellos. ¿Y cuál era la razón? Pablo dice que la razón de que él pudo permanecer en una situación tan complicada fue la provisión, el suministro del Espíritu de Dios. Y Filipenses 1, verso 19 nos dice, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, él habla y dice, la razón de que yo puedo permanecer en firme, continuando con los planes y los propósitos de Dios, es el Espíritu. Y bueno, estamos pasando unas situaciones que ya lo sabemos y se han alargado y se han complicado. ¿Qué es lo que nos puede sostener en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las adversidades? Es la llenura del Espíritu, es que nosotros podamos mantenernos llenos de lo que Él dice y hace. Y bueno, esto nos lleva a que podamos nosotros permanecer en Él, ¿sí? Estamos llamados a caminar en una dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos llamados a... Dios no nos envía, y no es como lo estamos diciendo ahorita
solo una vez y ya, y conformarnos con eso. Damos gracias a Dios, damos gracias a que esta llenura y esta plenitud puede estar a nuestro alcance todos los días. Todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere derramarse en nuestra vida, quiere que podamos vivir en esa relación, que podamos vivir en esta relación con Él, de poder escuchar su voz. El Espíritu Santo, como ya hemos visto en las primeras lecciones, es Dios, Él sabe todas las cosas, Él nos va a guiar por el camino que necesitamos andar y qué hermoso, ¿verdad? Así como cuando vemos a un ciego, ¿verdad? Que es ayudado o guiado por alguien y que le va diciendo escalón y sube y baja y lo puede guiar, así nosotros debemos ser tan dependientes del Espíritu Santo para poder ser sensibles a esa voz como si estuviéramos ciegos físicamente y poder ser guiados por Él. Él quiere llenarnos y que vivamos en esa dependencia, ser sumergidos constantemente en su presencia, una y otra vez reanimados, recargados, que vivamos completamente dependientes del Espíritu Santo. Te animamos, amada iglesia, te animamos a que tú puedas volverte al Espíritu Santo, que tú puedas buscar en tu corazón esa necesidad, buscar en tu corazón eso que te va a hacer buscarle, que tú te detengas, que tú pauses tu vida en este momento y que puedas examinarte y decir qué tan dependiente soy, qué tanto me he dejado guiar, qué tanto me he permitido verdaderamente vivir en su guianza, en su poder. Así es. Y bueno, y creo algo importante es que necesitamos ser recargados y animados cada día. Sabemos que constantemente podemos estar batallando con el desánimo, con todo lo que viene en todas estas situaciones, y es el Espíritu lo que nos hace caminar y estar animados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un creyente después de llegar a Cristo pueda continuar caminando, viviendo como un creyente? Y la verdad es que la única manera de hacerlo es si la verdad que es Cristo Jesús, su palabra, está encarnada en nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con encarnada? Me refiero a que el verbo, la palabra de Dios, se ha hecho carne, es parte de nuestra vida y de esta manera estamos funcionando. La Biblia nos habla en Jeremías capítulo 2, verso número 13. El profeta Jeremías habla al pueblo de Dios diciendo de parte de Dios, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas rotas eran sus corazones que habían sido agrietados. ¿Por qué? Porque habían descuidado su relación con Dios, lo que Dios quería, habían dejado de oír la palabra de Dios y habían dejado de buscarle. Entonces el profeta que habla, y siempre la palabra profética nos despierta, nos llama a despertar, y le estaba diciendo al pueblo de Dios, hey, despierten, reaccionen, ustedes han cometido dos males contra Dios mismo, que le han dejado de buscar, y sus corazones están como cisternas rotas. Entonces algo importante es que Dios desea que nuestros corazones puedan contener el agua viva que Dios nos da para poder compartirla, pero también que esto sea renovado continuamente. Cuando tú das algo de tu cisterna a otras personas, Dios trae más, Dios trae más. Entonces necesitamos recibir de Dios y compartir lo que Él nos da. Pero si esa cisterna está agrietada, entonces no podemos seguir hacia adelante, ¿sí? Y podemos ver tres cosas que nos pueden ayudar, yo no diría asegurar, pero sí nos pueden encaminar, ¿verdad?, a esa llenura. Tres aspectos básicos, y uno es alabar y adorar a nuestro Dios, alimentarnos de la palabra de Dios y vivir en obediencia fiel. Dice en Hechos 6:5 que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban
varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice en el primer punto de alabar y adorar a Dios, en Efesios 5, 18, 22, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por Dios, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es algo único entrar en la presencia de Dios con acción de gracias, una adoración diaria para que nuestro tanque espiritual pueda llenarse. La adoración en el Espíritu es clave para estar renovados y llenos de forma fresca con el Espíritu Santo. Y vemos aquí también a Esteban, ¿verdad? Es algo que debemos anhelar. Esteban estuvo dispuesto en ese momento, este varón, cuando fue lleno del Espíritu Santo, habló con tal denuedo la palabra de Dios y estuvo dispuesto a morir. En ese momento que él estaba dando un recorrido desde la creación hasta sus días, que el Señor Jesús había llegado, él en ese momento lo empezaron a apedrear y él estuvo dispuesto y murió como un mártir, pero lleno del Espíritu Santo. Era tal la convicción y nosotros necesitamos anhelar esto y saber, ¿verdad?, que mientras nosotros alabamos y buscamos a Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y pedir esto cuando nosotros estamos en la iglesia o en tu casa, cuando tú estás alabando, evítate el solo hecho de escuchar música cristiana o alabanzas, sino que tu corazón verdaderamente pueda conectarse y cantar con todo tu corazón esas alabanzas y pedir en tu espíritu ser llenos. El segundo, alimentarnos de la palabra de Dios. Ok, vamos a ver. Algo importante es que el tener en nuestro corazón el espíritu de alabanza y de gratitud al Señor, pues esto va a cambiar por completo nuestra manera de ver, porque muchas veces estamos enfocados en las cosas tal vez malas que van sucediendo, pero el alabar y adorar a nuestro Dios tiene que ver con en poner nuestra mirada en lo que Dios es, en lo que Él hace y también confiando en lo que Él es. Entonces, el segundo punto que nosotros vamos a ver en cuanto a esto, como decía mi esposa, esto es algo que nos puede ayudar a estar llenos, pero obviamente que lo tenemos que hacer por la razón correcta y con el espíritu correcto. Entonces, algo importante, el segundo punto nos habla de alimentarnos de la palabra de Dios. Y la Escritura nos muestra que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y nos dice en 2 de Pedro 1, versos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, fíjese bien, y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces la Escritura nos habla que si nosotros nos enfocamos en esas preciosas y grandísimas promesas, nosotros vamos a ser aquellos que podemos ser participantes de esa naturaleza divina, de eso que Dios quiere, y no ser arrastrados, ¿verdad?, por todas esas cosas que son contrarias a Dios. Aquí cuando la palabra habla de concupiscencia, está hablando de deseos desordenados, contrarios a Dios, arraigados en nuestros corazones. Entonces, si nosotros nos enfocamos en su palabra, la palabra tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos, pero también de introducirnos, de que seamos parte de esto que Dios dice. Yo creo que las promesas de Dios son verdaderas. Yo creo que tú también. Así lo creemos y sabemos y entendemos que las promesas son ese recurso
que Dios nos ha dado para mantenernos llenos de todo lo que necesitamos, ¿sí? Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Imagínense que Dios nos enviara a una tarea sin lo que necesitamos, pero Él nos dejó todo lo necesario, y por medio del consejo de la palabra de Dios es que nosotros podemos permanecer en lo que Él ha dicho, siendo llenos. Y bueno, un hombre, Don Lyon, dijo estas palabras: si tienes al Espíritu sin la palabra, explotas, nada más, ¿verdad? Pero si tienes la palabra sin el Espíritu, te secas. Si tienes a los dos, la palabra y el Espíritu, creces. Entonces de eso se trata. Hemos estado hablando acerca de la llenura del Espíritu, pero nunca el Espíritu trabaja ajeno a la palabra. Es por medio de la palabra que nosotros podemos ser llenos. Y bueno, no se trata de leer la Biblia nada más como un ejercicio mental que nada más te desgasta, sino se trata de entender que Dios mismo está hablando. Es la palabra de Dios, Dios mismo está hablando. 66 libros, la palabra, el Antiguo y Nuevo Testamento. Es un gran banquete que Dios nos ha dado, ¿sí? Y la Biblia, yo creo, ¿verdad? Mientras más profundo vamos, mientras más adentro vamos, más abundante será el agua fresca, vital, que va a saciar y va a renovar a nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros cada día, así como cada día tenemos que alabar y adorar a nuestro Dios, aunque no lo sintamos, así cada día podamos pasar tiempo en la palabra de Dios y podamos leerla y meditarla con fe en nuestros corazones, ¿sí? El tercer punto, el tercer aspecto básico, ¿verdad?, es vivir en una obediencia fiel. Es imposible ser lleno en el Espíritu Santo mientras caminamos en una desobediencia voluntaria o mientras estamos pecando deliberadamente. Por eso es importante que el Espíritu vaya acompañado de la palabra, porque la palabra es ese espejo en el cual podemos examinarnos a nosotros mismos. Y así como lo hemos dicho muchas veces, cuando tú te ves al espejo y vas a salir o tienes un compromiso o simplemente quieres verte bien, te detienes a ver minuciosamente todos los detalles, y así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a mostrar si nosotros somos conscientes y pedimos y sinceros para examinarnos. La palabra de Dios va a sacar a luz esas cosas que Dios quiere cambiar, que el Espíritu Santo quiere enderezar en nuestra vida. Dice en Efesios 4, 29, 31, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y bueno, sigue ahí, ¿verdad? De alguna manera, este versículo nos hace ver lo grande que a veces puede haber en nuestra vida y no darnos cuenta. Dice aquí en este punto, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ya no digamos más aspectos que pueda haber en nuestra vida, sino simplemente con esta porción de la Escritura realmente examinarnos. A veces decimos, ay, yo no digo groserías, pero ¿qué tal somos dados a juzgar o a criticar así en un momentito, ¿verdad? Y esa es una palabra corrompida. El consejo nos manda la palabra a no contristar el Espíritu Santo. Cuando nosotros tropezamos o nos equivocamos, no es que el Espíritu Santo nos deje o nos abandone. Él está ahí porque Él quiere guiarnos, Él quiere enderezar nuestros pasos, y no es como que pequemos y el Espíritu Santo se vaya. Él habita en nosotros, ha venido a morar en nosotros. Nosotros vamos en la medida en que no obedecemos y somos desobedientes de manera liberal y de manera marcada ya, el Espíritu Santo pues va dejando a lo mejor de hablarnos, o nosotros más bien nuestros oídos y nuestro corazón se empieza a endurecer, pero el Espíritu Santo está ahí para darnos
señales de nuestras acciones, pensamientos o actitudes que tienen que cambiar. Necesitamos ser sensibles a su presencia, a su guianza. El hecho que nosotros podamos confesar a Él o a nuestros líderes, a nuestro esposo, nuestra esposa, aquellas cosas que nos estorban, que están siendo una piedra de tropiezo constante en nuestra vida y que nosotros podamos confesarlas, esto nos va a llevar y nos va a mantener, nos va a ayudar a poder ser obedientes y a que alguien pueda ayudarnos también. Pero la indiferencia o la rebelión a esa voz, la indiferencia a poder obedecer, eso que el Espíritu Santo nos está hablando, pues hace que vayamos apagando su voz hasta no escucharla más. Dejamos que la suciedad tape nuestra vida, ¿verdad? Que nuestro corazón se vaya engrosando. Dice en Primera de Tesalonicenses, no apaguen el espíritu. Así es que te animamos y nos animamos a nosotros también a mantenernos sensibles, obedientes a la palabra de Dios. Y si hemos dejado de escuchar su voz, pues es que necesitamos ponernos a cuentas con Él, necesitamos pedir perdón, corregir el rumbo y buscar la llenura nuevamente. Necesitamos saber que necesitamos remojarnos continuamente en la presencia de Dios, continuamente ser llenos de la palabra y de la presencia del Espíritu. Así es, así es. Y bueno, la palabra nos habla primero de no contristemos al Espíritu y luego de no lo apaguemos. Y esto es algo muy importante porque por medio de nuestra obediencia vamos a estar caminando en lo que Dios dice, ¿verdad? Y bueno, todos nosotros hemos tenido una cantimplora, ¿verdad? Y cuando tú vas caminando y te encuentras un río de agua fresca o un manantial, más bien un río, lo que tú tienes que hacer para llenar esa cantimplora es sumergir esa cantimplora en esa agua hasta que esté lleno. Y una vez que lo sacas, tú puedes disfrutar de esa agua. De la misma manera, nosotros necesitamos, en nuestra vida, necesitamos sumergirnos en el río de Dios, en el río de su Espíritu, hasta que estemos llenos. Y una vez que estemos llenos, entonces nosotros podemos salir y tomar de esa agua viva, esa agua fresca, en medio de un desierto, en medio de un lugar tal vez seco y árido como es este mundo. Entonces necesitamos hacerlo. Y bueno, normalmente, ¿verdad? Con la familia y en esta parte, pues tú quieres pasar un tiempo con la familia y de la misma manera Dios quiere pasar un tiempo con nosotros, y es en ese tiempo que nosotros somos sumergidos, es en ese tiempo que nosotros somos llenados, es en ese tiempo que nosotros somos transformados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos ser llenos cada día. Recuerde el nombre de esta clase, ser llenos siempre. Entonces vamos a entender que al convivir con nuestro Dios vamos a ser hidratados espiritualmente, vamos a poder mantenernos sanos de acuerdo a lo que Dios dice. Y bueno, cuando nosotros caminamos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la santidad de Dios es una realidad en nuestra vida, y esa vitalidad, ¿verdad? De ser bendecidos cada día. Y bueno, la Escritura nos dice en Salmos 1, verso número 3, dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Sí? Entonces esto es lo que Dios dice, y esta es una promesa de parte de Dios, que nos habla de que en lugar de ser árboles secos, en lugar de ser árboles que no tienen fruto, la Escritura nos dice de esos árboles junto al río, conectadas sus raíces a ese río, donde siempre están verdes, donde siempre hay una sombra, donde siempre hay fruto. Y esto es lo que Dios dice. Es claro que el propósito de Dios en la salvación no solo es prepararnos para el cielo, sino equiparnos para la tierra. Y esto es algo importante, porque todo lo que Dios dice no es nada más para cuando estemos en su presencia, que esto es algo increíble, sino es también para aquí y ahora. Podemos y debemos ser llenos aquí y ahora. Si usted ve en Hechos, el Espíritu de Dios vino a llenar
a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos, para que pudieran caminar aquí y ahora. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Bueno, resumiendo ya en esta parte todo, en este sentido, la llenura del Espíritu en nuestras vidas tiene que ir en aumento, ¿sí? Y necesitamos entender que su poder, su presencia tiene que ser manifiesto en nuestras vidas. Ahora, si nosotros no estamos viendo esto, lo que necesitamos hacer es buscarle. Recuerde que en Dios hay gracia y hay misericordia. El enemigo busca condenarnos, el enemigo busca de alguna manera engañarnos para poder separarnos de Dios, pero si nosotros aprendemos a buscarle y vivir en esa vida llena, entonces nosotros vamos a poder conocer a nuestro Dios como ese río. La Escritura nos habla que en el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la voluntad de Dios es que nos mantengamos firmes y llenos. Y bueno, vamos a orar por un momento, vamos a tener un tiempo en el que le pedimos al Señor de esto, ¿sí? Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por estas breves lecciones, Señor, que entendemos, Señor, que son una pasadita, Señor, de todo lo que tú quieres revelarte a nuestra vida, Señor. Padre, pero en esta hora te decimos que anhelamos tu presencia, anhelamos tu llenura, queremos conocerte más, queremos que te reveles a nuestra vida todos los días. Espíritu Santo, solo tú puedes poner en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Solo tú puedes traer a nuestro corazón, Señor, un avivamiento, Señor, a tu espíritu, Señor, para que nuestro espíritu clame a tu espíritu, Señor. Como dice el Salmo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, Señor, que podamos corresponder, Señor, a esa voz que tú clamas, Señor, por nosotros, Señor. Esa voz, Señor, con la cual tú nos anhelas celosamente, dice tu palabra, Espíritu Santo, que tú nos anhelas celosamente. Queremos, Señor, queremos, Espíritu Santo, corresponder a esa voz, corresponder a ese llamado, correr a tus brazos, correr a tus pies, correr a tu presencia. Espíritu Santo, solo tú puedes traer a nuestra vida hambre y sed por la palabra, hambre y sed por tu presencia, hambre y sed por más de nuestro Dios. Espíritu Santo, te pedimos que vengas, que tú produzcas, que tú avives, que tú nos enseñes, Señor, así como tú adiestras nuestras manos para la batalla, Señor. Padre, que mientras te alabamos y te bendecimos, como veíamos, Señor, en estos tres aspectos básicos, Señor, mientras te buscamos en tu palabra, Señor, Padre, y mientras somos sensibles a la voz de tu Espíritu y queremos y anhelamos caminar en obediencia, Padre, venga la llenura de tu Espíritu Santo como un viento recio, Señor, a nuestra vida, Señor, que nos capacita, que nos habilita, Señor, para vivir en el reino espiritual al que somos llamados a vivir, Señor, como hijos de Dios. Como hijos de Dios somos llamados a vivir, Padre, en otro nivel espiritual, Señor. Y queremos vivir en ese poder de tu Espíritu mientras caminamos en las calles, mientras vamos al mandado, mientras hacemos fila esperando en algún lugar, Señor. Padre, que podamos ser llenos, Señor, que tanto las personas que están al frente como las que están atrás puedan darse cuenta de esa llenura, puedan preguntarnos o abrir su corazón, Señor, como yo sé que les ha pasado a mis amados, que podamos mantenernos llenos de tu Espíritu, hablar tu palabra con denuedo, que haya ese anhelo en nuestro corazón de manera continua, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.
Pues mis amados, les animamos a ver cada una de estas clases, han sido 10, y a que puedas meditarlo en la palabra, que puedas leer la porción de la Escritura y principalmente que podamos vivirlo. Es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu. Te animamos a que así sea. Y bueno, te recordamos ahorita que nuevamente estamos en línea por lo del semáforo y toda esta parte, pero te animamos a que te conectes. Por favor, conéctate a las 10 en un tiempo de adoración y a las 10:30 en cuanto a lo que es la palabra. No nos desconectemos de lo que Dios quiere hacer. Te animo a que lo hagas a la hora en cuanto es, y que te prepares, así como cuando te preparas para venir a la reunión, así te prepares, te dispongas para este tiempo que tenemos delante de la presencia del Señor. Y bueno, te animamos a que también podamos honrar al Señor con diezmos y ofrendas. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.